Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar en el aire, Padre, que vamos a estar compartiendo tu preciosa palabra, que vamos a estar compartiendo acerca de la vida eterna, Señor. Ciertamente, Señor, tú eres nuestro Dios y a ti levantamos en alto, predicamos, compartimos, hablamos con el mundo, Señor, de que tú eres Dios y no hay otro quien salve, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que están escuchando o viendo por Facebook. Le damos gracias al Señor y por la radio, La Buena Semilla, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor por este tiempo y quería entrar en el tema en el cual el Señor nos ha dado en esta mañana. Tenemos el tema de la vida eterna. Y hay una escritura en Isaías 9:6, donde el Señor se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Dice así, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, y vamos a pensar en Jesús, el niño que nació, ¿verdad? Entonces, el Hijo nos es dado, el Hijo Jesús nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice que se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Como verán, uno de los nombres de Jesús es Dios fuerte y es Padre eterno, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que quiere decir esto de la eternidad, no? Un Padre eterno. Vamos a entonar porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Y el principado que está sobre su hombro y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria al Señor. Así que uno de los nombres del Señor es Padre eterno. Bendito sea el Señor. Eterno, ¿qué es lo que es la eternidad? Es un tiempo, es algo que no tiene ni comienzo ni fin, ¿verdad? O sea que Dios es. Dios siempre ha sido, Dios siempre será. No hay un principio y no hay un fin. Ahora, dentro de esa eternidad, ¿no? Si nos ponemos a ver el horizonte, ¿no? De un lado a otro, no vemos el fin, no vemos el comienzo, porque eso sigue, ¿no? Es como un círculo, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los símbolos de la eternidad aquí en la tierra, ¿verdad? Es el círculo. Pero si pudiéramos imaginar que no es tan inmenso ese círculo, es que no hay límites,
O sea que eso es para la mente humana, el círculo, pero en realidad no hay límite. Es como si tú miras en el horizonte de un lado a otro y no ves el fin cuando comienza. Está limitado por nuestra vista. Sí podemos ver hasta donde la vista nos lleve, pero la inmensidad, la altura, uno no sabe, ¿verdad? Estamos en un espacio que es Dios mismo. Dios mismo es eterno, es eterno. ¿Quién podrá entender estas cosas? Nadie puede entender estas cosas. Nadie las puede descifrar. Porque aunque pueda encontrar algo, o sea, de decir, bueno, esto es así, así, no. Aún hay más y hay una infinidad de cosas que no tiene fin, no tiene fin. Dios no tiene límites, no tiene fin. Entonces, ese Dios ha querido que su creación le conozca. En Isaías 43:10 siempre hemos cantado este cántico, porque a mí el Señor me lo ha ministrado a mi corazón, ¿no? Que ese Dios tan infinito, ¿no? Puede querer tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque esto es un versículo profético, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. O sea, nos estaba poniendo nosotros como testigos, ¿no? Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, ¿verdad? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, ese Dios eterno se hizo el Salvador nuestro. Vino como hijo. Se hizo humano para mostrarnos a nosotros el camino, para que nosotros fuésemos salvos en Él. Gloria al Señor. Estamos en esto de la eternidad. Dios ha puesto un límite y ese es lo que llamamos el tiempo. Y cada uno tiene un tiempo. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Y si se fijarán, nosotros no le pedimos al Señor nacer. Y si se fijarán, cuando muere alguien, no sabemos cuándo van a morir. ¿Por qué? Porque es Dios. Dios es el que nos pone y nos quita. Entonces, ¿qué pasa si nos quita? ¿A dónde vamos? Pues vamos a Él. Regresamos a Él. Eso si es que hemos creído. Si lo hemos conocido, si hemos creído y entendido. Él quiere manifestarse. Él quiere que nosotros le conozcamos, le creamos y entendamos. Un Dios precioso, magnífico, ¿verdad? En Juan 17:3
Dice así este versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que Él envía a su Hijo, que es Él mismo, el cual es eterno. Y dice que ahí está la vida eterna. Así que el Dios eterno viene a nuestras vidas que físicamente o en este mundo somos, tenemos límites, estamos limitados, pero la eternidad viene a nosotros. ¿Y qué? Nos vamos con Él a la vez que esa salvación viene a tu vida y entra Él en tu corazón como Señor y Salvador. Eres salvo y Él te da esa vida eterna. Estás viviendo en la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde podemos ver eso de ser testigo de Él. Cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú lo invitas a tu corazón, cuando tú ves que eres pecador y que Él acepta esa obra tan preciosa, ¿no?, de redención que Él ha hecho a través de su sangre, ¿verdad? Has creído, eres salvo, ¿verdad? No nos hemos perdido, no nos perdemos. El que no tiene a Cristo se pierde, está perdido en su vida, en lo que le rodea. No sabe a dónde va, es más, tiene dudas. No sabe a dónde va, le tiene temor a la muerte. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, sabemos a dónde vamos. Vamos y estamos disfrutando de la vida eterna. Bendito sea. Y Cristo, Jesús vino y murió por eso. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:18 podemos leer, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces aquí es donde radica esto de la salvación, ¿no? El asunto es que Dios, que es eterno, se hace hombre en el Hijo para darnos vida eterna, para movernos de un lugar a otro. Y espiritualmente, porque Dios es espíritu, ¿verdad?, nos ha movido en la salvación a su reino, el cual es eterno. Vamos conociéndole a Él como Él quiere ser conocido, ¿verdad? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Isaías 43:10, como leímos y cantamos. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, hay juicio porque hay pecado y el hombre es pecador. Ese es el origen, ahí en esa naturaleza. O sea, Dios lo creó puro, pero sin embargo, al desobedecer, fue que entró el pecado en el hombre. Se sembró en el hombre, ¿verdad?
Y entonces ese pecado trae muerte. Eh, Como desconoces de Dios, siempre hay un temor de que si me van a agarrar, si hago más, yo sé que estoy haciendo esto mal, pues, pero no sé, porque hay una conciencia, ¿no? Y nuestros padres nos enseñaron y estamos también hasta condenados por el mismo mundo por el asunto de que Dios dio ley y por causa de la ley es que nosotros conocemos que somos pecadores, que hemos pecado, ¿verdad? Pero aquel que está en el Hijo tiene la vida y vida eterna. Ahora, Juan 6:40 dice así, habla de la voluntad de Dios. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, decía Jesús, ¿verdad? A sus discípulos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, el Padre, ¿no? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí lo tienen. Pero de verdad, que haya un hombre así como Jesús, ¿no? Entre sus discípulos, aquellos que lo estaban siguiendo, o aquellos que estaban alrededor de él, que estaba oyendo lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo creerle? ¿Cómo creer tal cosa? Si nos es difícil en estos tiempos creer que Cristo es Dios, que Jesús era Dios hombre, que no entendemos, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora somos testigos. El testimonio de Dios está en nosotros. El que es nacido de nuevo, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, pero sabe en su interior, en su mente, sabe también, ¿no? Que es hijo y que es salvo y que tiene la vida eterna. Eso no lo puede quitar nadie de la persona. Eso no se quita. Hay una convicción, una seguridad. En Juan 7:38 dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que están esa agua de Dios que es viva. O sea, somos testigos. Nada más que hay que decir, Señor, habla a través de mí, Padre, pon en mi boca lo que tengo que decir, la alabanza, todo aquello, ¿no? Y del interior de uno correrán esos ríos, porque no hay quien lo pare, no se puede parar. Recuerdes que Dios es espíritu y Dios está en nosotros y no somos espirituales. ¿Por qué? Porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Así que estamos conociendo a ese Dios que fue tan misericordioso, que vino para restablecer esa comunión con nosotros, personalmente, cada uno de nosotros. En Juan 12, del 44, el versículo 44 al 45, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí,
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, estás viendo al Padre. ¿Ves? Así que dice, no me estás viendo a mí, es el Padre es el que me envía. Y bajo este mismo concepto, el Señor cuando viene a nuestros corazones también nos envía a nosotros, porque somos su cuerpo y hemos de llevar su evangelio. Hemos de dejar que ese río, los ríos corran de agua viva, ¿no? En nuestro ser, para otros, para alcanzar a aquel que necesita la salvación. En Juan 14:10 dicen, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees? ¿Ves? Son cosas difíciles con la mente humana de comprender. Pero sí, si estamos en el Espíritu, sabemos que esto es verdad. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto decía Jesús de Él mismo. Y nosotros en Él y con Él decimos lo mismo. Las palabras que nosotros hablamos, o que tú hablas, o que yo hablo, no las hablo yo por mi propia cuenta, no. Nos las dio Él, Jesús. Porque Él mora en espíritu en mí, en ti. Él hace la obra, las obras. Y hablando de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, vemos en Hebreos 9:14 que hay una pregunta. O sea, está hablando acerca de los sacrificios de sangre de los animales que habían, ¿no? En la época y lo que es el Viejo Testamento, ¿no? Para cubrir los pecados, esos sacrificios, ¿no? de animales. Pero aquí dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Nos dice, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, es una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, si aquella sangre servía para, la sangre de los animales y eso, servía para cubrirlo? Bueno, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, cuando ya tú crees, ¿no? Y Él viene a tu vida, Él nos limpió, nos limpia de las obras muertas. Hay perdón, está la sangre, nos limpia. Y noten en el versículo que llama al Espíritu, Espíritu eterno, porque Dios es eterno. Bendito sea el Señor. Y entendemos esto porque lo tenemos el Espíritu. El Espíritu. Se recordarán lo que era en el camino a Emaús, cuando ya Cristo, cuando Jesús muere y están unos discípulos están caminando a Emaús y ahí estaban hablando y se les presenta a Jesús. Y decía, y aquí que dos de los discípulos iban el mismo día
a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, como que no habían entendido. Es como decir, ay, mira lo que pasó, ¿no? Y estaban sorprendidos y estaban heridos a lo mejor, ¿no? Sucedió que mientras hablaban, discutían entre ellos, que si sí, que si resucita, que si no, lo que sea que estaba en sus mentes, en sus corazones acerca de Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso. No entendían, sino lo veían como un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y en el 20, y como le entregaron los principales sacerdotes, que no entendían tampoco, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros estábamos, esperábamos, ¿ves? Como que en esperanza, ¿no? O que esperábamos. No creían, no habían creído que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Ve? O sea que ya está muerto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano o amigo que está escuchando, no sean insensatos y tardos de corazón para creer. Jesús es Dios. Jesús murió por tus pecados. Dice el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y sigue las escrituras, pero hemos llegado al final del programa y venga esta salvación. Si no le conoces, dile sí al Señor, ¿verdad? La eternidad se ha revelado. Él es eterno y Él quiere que tú tengas esta vida eterna. Este es el día de la salvación. Yo soy testigo del Señor. Bendito sea. Señor les bendiga y hasta el próximo jueves que estaremos nuevamente alabando al Señor y compartiendo su palabra. Tenemos la vida eterna. Aleluya. Es verdad, yo soy testigo, testigo de tu justicia.
Señor. Tú me redimiste con tu sangre y ahora me gozo que en tu salvación. Yo quiero conocerte, mi Señor Jesús. Quiero creer en tu palabra. Hazme entender tu ser